Ya falta literalmente casi nada para el estreno del nuevo capítulo de The Amazing Digital Circus, el sexto episodio más esperado hasta el momento que revelará muchos detalles intrigantes y piezas de la historia jamás antes vistos. Es por esto que en este video haremos un análisis completo al tráiler y te enseñaré detalles que no has visto en otro canal de este nuevo capítulo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y comenzamos. El tráiler del episodio comienza enseñándonos el tema del mismo, un episodio donde todos los miembros del circo tendrán todo tipo de armas. Sí, no hay nada más que explicar acá. Por lo visto, esta idea de aventura se realizará dentro del propio circo. Desde hacía rato que no teníamos algo así, prácticamente desde el episodio piloto que no se nos enseña una aventura hogareña. Y lo curioso de todo esto es que este episodio parece que excederá un poco más los límites para asegurarle a todo el mundo que esta definitivamente no es una serie infantil, ya que hacer brain rot basado en el circo digital con armas, si bien no es imposible, es muy complicado. Algunos puntualizan la idea de que quizás este sea una especie de Battle Royale, y técnicamente lo es, ya que por lo que nos explica la premisa del mismo episodio, habrán 3 equipos que estarán enfrentándose unos contra otros en un duelo armado. Es bastante interesante esta propuesta de aventura, ya que no parece haber sido por algún integrante, sino más bien por el mismísimo Kane. Los equipos que habrán en este duelo son 3, conformados por Jax y Bobney del equipo de Chicos Malos, Ragata y Kinger del equipo Piu Piu y Zooble y Gangle del equipo Desmascarados. Es interesante cómo cada equipo, al menos el de Pomni y el de Zooble, tienen todos un pequeño significado. Al menos de momento se trata de los personajes que se han juntado y no es casualidad que sea en este modo. Al principio del episodio vemos un poco de lo que va a tratar, ya que lo primero que hace Jax una vez le entregan un arma cargada es dispararle a Ragata y esta cae directamente al suelo. No sabemos si esto sucede al mismo momento que empieza el juego o si Jax se saltó alguna de las reglas. Algo que también notamos es que cada uno de los miembros del circo contará con un extraño sistema de vidas, en el que una vez sean disparados tendrán 2 vidas más para aguantar hasta que sean eliminados definitivamente. Si bien es cierto que esto es extraño, no sabemos si una vez se les acaban las vidas mueren por completo dentro del circo o si habrán consecuencias de verdad, pero como ya hemos visto con anterioridad, puede que no mueran, pero que sí sientan un profundo dolor ocasionado por los disparos, tal y como vemos con Ragata, que literalmente pierde sus manos a causa de un disparo fatal. Algo que muchos habrán notado es que hay varias tomas que podrían sugerir que realmente Pomni quiere estar con Jax. Parece que el encuentro que estos dos tuvieron en el capítulo pasado dio frutos, ya que una vez son asignados al mismo equipo, tanto Pomni como Jax se juntaron y parece que tienen bastante en común. Esto a Ragata evidentemente no le agrada del todo, razón por la cual la vemos expresarse de esa manera. Un detalle interesante que muchos puntualizaron es que Jax tiene cola. En el capítulo pasado se nos había dicho que no tenía, ya que la había perdido desde hace un tiempo, pero parece que finalmente se la han incorporado de vuelta. Al tratarse de un episodio que sucederá dentro de la carpa del circo, es casi seguro que veremos nuevos lugares dentro de la carpa que no habíamos visto con anterioridad. Solo supimos de algunos pocos lugares extraños en el episodio piloto, pero en este nuevo capítulo parece que habrán más lugares que los personajes atravesarán y que de cierta manera nos permitirá conocer más sobre el circo en sí. También sabemos que hasta el momento será el episodio más largo de toda la serie, durando aproximadamente 33 minutos, razón por la cual es muy probable que se abarque más de un solo tema en el transcurso del episodio, ya que aún quedan bastantes incógnitas sin resolver de momento. Un detalle espectacular sobre el episodio es que aunque Jax le quite su máscara durante unos segundos a Gangle, no parece que la necesite. La vemos con su máscara de tragedia puesta a poder hacer otras expresiones y hablar con normalidad. Un detalle de desarrollo de personaje que fue profundizado gracias al 4º capítulo. Tal y como vemos, este tráiler nos deja saber de manera bastante explícita que Ragata se siente mal por todo esto. No parece ser una aventura que le divierta, y el hecho de dispararle a quienes considera sus amigos no le sienta como una buena idea. Veremos en el episodio qué tal se desenvuelve en esta ocasión.
A diferencia de Pomni, quien por lo mostrado en los clips del tráiler sí que está disfrutando de esta experiencia. De hecho, en varias ocasiones la vemos con una actitud completamente distinta, mucho más animada y disparando con placer. Parece que al final la actitud de Pomni siempre fue más parecida a la de Jax, y no tanto a una más calmada y reflejada como los fans creían, destapando un poco más un aspecto de su personalidad hasta ahora desconocido. Algunos fans llevan teorizando que puede que Ragata sea la siguiente en abstraerse, de que en los últimos episodios ha sido llevada a tal punto máximo de estrés que dejó a un lado su comportamiento excesivamente amable para desahogarse un poco. Veremos si esto se cumple y es una despedida triste, o si de verdad sucederá algo contra Ragata en futuros capítulos. Durante un pequeño segmento del tráiler, una misteriosa voz aparece. Se trata de la mismísima Gooseworks, creadora del circo digital. El tráiler termina mostrándonos la fecha de lanzamiento de este capítulo, que será el próximo 15 de agosto. Una fecha interesante ya que será literalmente en pocos días y no tardaron 6 meses en hacer este capítulo. Otra cosa interesante es que hace ya un par de días se armaron unas votaciones curiosas y extrañas en las que hizo aparición cada uno de los personajes humanos, incluido Kane. No sabemos con exactitud el propósito de esta votación, pero hay quienes aseguran y teorizan que esto tendrá relevancia para futuros capítulos dentro de la serie. Sabemos que hubo un clip filtrado del circo digital que hizo aparición en la Comic Con de San Diego, donde podíamos ver a los diferentes personajes del circo digital tratándose de este nuevo capítulo, pero con la aparición del misterioso maniquí. Recordemos que este maniquí curioso hizo aparición en el episodio pasado y ha aparecido en varios otros episodios anteriores en la serie, en los cuales no se ha explicado con totalidad y seguridad de quién se trata, pero hay quienes especulan que se trata de un NPC perdido dentro del circo digital que hasta el momento no ha sido descubierto. Hay muchas teorías al respecto, pero casi ninguno ha tenido una teoría en concreto que explique quién es este personaje. De momento parece ser un gran misterio que ha ocultado el circo digital y que esperamos se resuelva en el siguiente capítulo. Y bueno, hasta acá todas las curiosidades y los detalles que se han podido descubrir de este pequeño y corto tráiler, pero que saldrá la semana que viene con un nuevo capítulo. Yo soy Profe Six y sin más nada que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima.